Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Michelle Chihuano, estudiante de odontología del segundo semestre. Pertenezco a la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los temas más fascinantes y complejos de la anatomía humana, el esqueleto de la cabeza. Vamos a revisar hueso por hueso los 22 elementos que componen el neurocráneo y viscerocráneo. Pero no solo nos quedaremos en la superficie, sino que también vamos a analizar características claves como músculos importantes que se insertan en ellos y cómo están inervados. Primeramente vamos a hablar del neurocráneo, que se está conformado por 8 huesos. Tenemos- Primero vamos a hablar del hueso frontal. El hueso frontal es un hueso único, central, simétrico y plano que ocupa la parte más anterior del cráneo. Se localiza superior a la cavidad nasal y a las órbitas oculares, e inferior y anterior a los huesos parietales. Su función es proteger el lóbulo frontal del cerebro y formar el techo de las órbitas oculares y la parte de la cavidad nasal. Aquí podemos observar al hueso frontal en una vista anterior. Podemos observar aquí la sutura metópica, que divide al frontal en dos porciones durante la vida intrauterina posterior al nacimiento y desaparece aproximadamente a los 10 años. Tenemos aquí las eminencias frontales, que son masas protuberantes, masas óseas protuberantes. Más abajo, nosotros podemos observar los arcos superciliares, que estas son eminencias a la altura de las cejas, que están ubicadas a la altura de las cejas. También acá podemos observar el foramen supraorbitario, que permite el paso de nervios y vasos supraorbitarios. Tenemos en esta parte al borde nasal, que es una superficie dentada que articula el frontal con el hueso lagrimal y maxilar. Sus laterales se articulan con el proceso frontal del maxilar. Acá tenemos también al borde supraorbitario, que forma parte de la órbita ocular. Tenemos en esta parte lateral a la apófisis cigomática, que articula el frontal con el hueso cigomático y contribuye a formar la línea temporal. Y por último tenemos el borde parietal, que está ubicado en la parte posterior de este hueso, que articula el frontal con los huesos parietales. Aquí podemos observar a la espina nasal, que esta es una saliente ósea en forma de pirámide que se articula por delante con los huesos nasales y por detrás con la lámina perpendicular del etmoides. Hablando del etmoides, tenemos aquí la escotadura etmoidal, que se articula con la cara superior del hueso etmoides. Tenemos también los surcos etmoidales. Estos junto con el etmoides, forman los conductos etmoidales anterior y posterior. También tenemos aquí las hemiceldillas frontales, que éstas se articulan con las hemiceldillas del etmoide, cerrando los laberintos etmoidales. Aquí podemos observar el techo de la órbita. Más arriba tenemos la fosa de la glándula lagrimal, que aloja a la glándula lagrimal, como lo dice su nombre. También tenemos aquí la fosita troclear, que aloja la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del globo ocular. También tenemos el foramen supraorbitario, que permite el paso de nervios y vasos supraorbitarios. Y de último tenemos aquí al borde esfenoidal, que es una porción que se articula con el hueso esfenoides. Cada lado se articula con las alas menores del esfenoides. En una vista posterior tenemos las fosas frontales, que aquí se presentan impresiones digitales y eminencias mamilares. También tenemos
el surco del seno sagital superior. Más abajo tenemos la cresta frontal, que aquí se inserta la hoz del cerebro. Tenemos también el agujero ciego que pasan las prolongaciones de la dura madre y vena emisaria de Espirillo. También tenemos aquí la eminencia orbitaria, que forma la pared superior o el techo de la órbita. Ahora vamos a hablar de los huesos parietales. Los huesos parietales son dos huesos paralelos, simétricos, planos y de forma cuadrilátera. Eso quiere decir que tienen cuatro bordes y cuatro ángulos, que forman la mayor parte de la porción superior y lateral del cráneo. Se localizan por detrás del hueso frontal y por encima de los temporales y por delante del occipital. Su principal función es proteger los lóbulos parietales del cerebro. Aquí podemos ver una vista exocranial. Tenemos el borde sagital, que es el borde superior que se une con los huesos parietal del lado opuesto para formar la sutura sagital. Tenemos el borde frontal, que es el borde anterior bastante dentado que se articula con el hueso frontal para formar la sutura coronal. También podemos observar el borde occipital, que es el borde posterior que se conecta con el hueso occipital para formar la sutura lamboidea. Y tenemos el borde escamoso, que es el borde inferior cortado a bisel, que se articula con la escama del hueso temporal, la sutura escamosa. Tenemos aquí también la eminencia parietal, que es la zona más alta, abultada y convexa del hueso, que corresponde al centro donde comenzó a formarse el parietal. Tenemos también el foramen parietal, que es un pequeño orificio cerca del borde superior por donde pasa una vena emisaria, que conecta la circulación del cuero cabelludo con el interior del cráneo. Tenemos la línea temporal superior, que es una cresta curva donde se inserta la fascia, la aponeurosis temporal, que cubre al músculo del mismo nombre. Y tenemos la línea temporal inferior, que es una cresta curva ubicada un poco más abajo, que sirve específicamente como sitio de origen para el músculo temporal. Aquí podemos ver una vista endocranial. Aquí podemos observar las fositas de Paccioni, que son las fositas o granulaciones aracnoideas que conectan el sistema del líquido cefalorraquídeo con la circulación venosa intracraneal. También tenemos el foramen parietal, que lo atraviesa la vena de Santorini, también llamada vena emisaria parietal, que une las venas del cuero cabelludo con el seno sagital superior, uno de los principales senos venosos durales. Tenemos el surco del seno sigmoideo y tenemos el surco arterial o surcos arteriales, que es conocido como una hoja de higuera, que son impresiones de la arteria meningia media. Ahora vamos a hablar de la anatomía del hueso occipital. El hueso occipital es un hueso único, central y simétrico. Es uno de los huesos planos, pero con una forma marcadamente cóncava. ¿Cómo lo podemos observar? Es un hueso plano, pero con una forma marcadamente cóncava por dentro y convexa por fuera. Se ubica en la parte posterior e inferior del cráneo y su función principal es proteger el cerebro y los lóbulos occipitales del cerebro y sirve de puente de conexión entre la cavidad craneal y el conducto vertebral. En una vista endocranial podemos observar la eminencia cruciforme, que nos divide en dos fosas cerebrales y dos fosas cerebelosas. También tenemos la protuberancia occipital interna. Aquí podemos observar el surco del seno sigmoideo, que esta porción anterior o vientre del surco guía la transición exacta donde el seno sigmoideo se convierte en la vena yugular interna. Tenemos a la arista
a la apófisis yugular, que aloja el seno venoso sigmoideo, que es el gran canal encargado de recoger la sangre venosa del cerebro. Tenemos también el tubérculo yugular, que funciona como un puente o techo óseo. Pasa directamente por encima del conducto del nervio hipogloso, que es el doceavo par craneal. En una vista exocraneal nosotros tenemos la línea curva occipital superior y también eh, la línea curva occipital inferior. Acá tenemos la protuberancia occipital externa, acompañada de la cresta occipital externa. Ahora voy a hablar del hueso temporal. Este es un hueso par asimétrico y neumático, ya que contiene cavidades de aire. Está ubicado en la parte lateral media e inferior del cráneo. Su función principal es proteger los lóbulos temporales del cerebro, albergar los órganos de la audición y del equilibrio y formar parte de la articulación de la masticación. Sus partes principales son la porción escamosa, la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, que es esta de acá. También tenemos la apófisis cigomática. En el hueso temporal nosotros podemos observar una porción escamosa, una porción mastoidea y una porción timpánica. En las partes principales del temporal, en la cara externa, en su cara exocranial, podemos observar la cara temporal de la escama. También podemos observar la apófisis cigomática, la apófisis estiloides, la apófisis mastoides, la escotadura mastoidea. Por acá podemos observar un agujero mastoideo, la fisura escamosa. Podemos observar la raíz longitudinal de la apófisis cigomática. Podemos también observar el orificio del conducto carotidio y la fisura timpánica. Podemos observar acá abajo la fosa mandibular y el tubérculo articular. Este es el borde esfenoidal y el borde parietal. En el hueso temporal nosotros observamos una porción escamosa, mastoidea y petrosa. Las partes principales de este hueso temporal es su apófisis cigomática, que esta gran apófisis saliente forma el arco cigomático junto con la apófisis temporal del maxilar superior. También tenemos el vértice, que este se articula directamente con el maxilar superior y extremidad posterior. Podemos también saber que la base está formada por dos raíces, la raíz transversa y la longitudinal. Como partes principales de este hueso, nosotros podemos observar aquí el surco arterial, la eminencia arcuata, tenemos el conducto auditivo interno, la apófisis estiloides, tenemos aquí el orificio mastoideo, el borde superior del peñasco. En una vista inferior nosotros podemos observar de nuevamente la apófisis cigomática, el vértice del peñasco. Podemos observar los conductos carotidios, el orificio estilomastoideo, la fosa yugular, el conducto auditivo externo, la apófisis estiloides, la apófisis mastoides y el orificio mastoideo. Aquí podemos ver el hueso temporal. Podemos ver aquí la apófisis mastoides. Tenemos aquí la cresta supramastoidea.
Tenemos de igual manera la fosa temporal